Bueno, entonces decíamos que los glúcidos aumentan obviamente la glucemia, bueno, la glucosa aumenta la glucemia, eso se distribuye en el organismo y hay un órgano que cuando la glucemia se eleva tiene una respuesta muy especial. ¿Qué órgano es ese? El páncreas del que hablamos antes. El páncreas tiene una porción exócrina, pero tiene también una porción endocrina, es decir, tiene una serie de células que están encargadas de detectar la cantidad de glucosa que hay en sangre y en virtud de esa cantidad de glucosa que hay, tienen la capacidad o no de secretar una hormona que se llama insulina. Esas células que tiene el páncreas, que están encargadas de eso, de secretar cuando detectan cantidades más altas de insulina, se llaman células beta. Entonces la sangre, repito, se distribuye en el organismo, pero en las células beta del páncreas, que son células de secreción endocrina, es decir, secreción hacia el torrente circulatorio, hacia el propio cuerpo, esas células beta entonces son capaces de secretar ante aumentos de glucosa, repito, o de glucemia, de concentración de glucosa, son capaces de secretar insulina. ¿Cuál es el detector? El detector es el propio metabolismo de la célula. Es decir, cuando hay más glucosa, la célula aumenta su metabolismo y eso es simplemente la forma en que se está estimulando la célula para aumentar las secreciones basales. Eso significa que cada vez que nosotros comamos algo, nuestra glucemia va a aumentar. Tanto más va a aumentar cuanto mayor sea el índice glucémico de lo que estamos comiendo. Y eso va a generar una secreción de insulina. Esa secreción de insulina va a ser proporcional a la glucemia que haya en el momento. Entonces, la cadena viene, yo como alimentos, los alimentos pasan a mi intestino, en el alimento hay glúcidos, esos glúcidos se degradan, pasan dentro de la luz, de adentro de la luz intestinal, pasan a la pared del intestino, pasan a la sangre venosa. La sangre venosa se distribuye, primero pasa por el hígado, el excedente pasa por los tejidos, llega al páncreas, y de acuerdo a la elevación determinada, una elevación de glucosa después de la comida, que está relacionada con los índices glucémicos de lo que comí, esa elevación de la glucosa va a ser la generadora de un aumento de la secreción de insulina, que va a ser tanto mayor cuanto mayor sea la glucemia que haya. Por eso decimos que los alimentos con alto índice glucémico lo que van a hacer es que secretemos pulsos más intensos o más significativos o más elevados de insulina. Y ese es uno de los problemas que nos traen esas glucemias elevadas postprandiales. Por eso... Quiero preguntar a Sí. Las células beta están dentro del páncreas. Sí. Y cuando llega la sangre con ese porcentaje elevado de glucemia, es que segregan la insulina a la sangre. Sí. Sí. Okay. O sea, no es que las células beta se están dando vueltas por la sangre. No, las células beta son células del páncreas. Del páncreas. Del páncreas. Por eso, entonces, como esas células son sensibles a la glucosa y como la insulina se va a secretar en virtud de la cantidad de glucosa que nosotros comemos y que nosotros tenemos en sangre, en realidad, más que lo que comemos, porque eso está, bueno, que están las dos cosas emparentadas, por supuesto. Entonces, con las glucemias que se elevan, esas glucemias elevadas, ¿no es cierto? Las glucemias elevadas van a favorecer o van a inducir una secreción de insulina determinada. ¿Está bien? Y nos interesa mucho eso porque nosotros no queremos que el páncreas tenga shocks de secreción, shocks de glucosa para hacer grandes secreciones de insulina, sino que más bien preferimos que la insulina
se eleven pequeños picos cuando le corresponde después de comer. ¿Está bien? Por eso, las comidas que tienen alto índice glucémico no son buenas para la secreción pancreática. ¿Por qué? Porque están haciendo sobretrabajar a la célula beta del páncreas. Bien, ¿qué hace la célula beta del páncreas entonces cuando tiene glucosa elevada? Aumenta su metabolismo, libera insulina. ¿Está bien? La insulina es una proteína que fabrica esta célula, la célula beta del páncreas. La fabrica como una proteína, una preproteína, es decir, como una preproteína, es decir, la fabrica como una proteína que se llama preproinsulina, que luego se transforma en proinsulina y se guarda en unos gránulos, en unas vesículas, la proinsulina. La proinsulina, ¿sí?, tiene la insulina, que tiene dos cadenas, y en el medio, dos cadenas de aminoácidos, y en el medio esas dos cadenas están unidas por otra cadena, que se llama péptido C. Al momento de liberarse la insulina, las dos cadenas se separan del péptido C y forman la insulina propiamente dicha. Y el péptido C se libera también a la sangre. Se libera tanto péptido C como moléculas de insulina. O sea, por cada molécula de insulina se libera una molécula de péptido C. Bueno, la insulina se libera al plasma y circula en el plasma. Y la insulina tiene receptores en muchas células de nuestro cuerpo. Las células que tienen receptores para la insulina y que van a servir para que esas células capten glucosa, que ahora vamos a ver para qué más va a servir la insulina, pero las células que tienen receptores para que la insulina ayude a la captación de glucosa por parte de esas células se llaman células insulino-dependientes. Es decir, dependen de la insulina para llevar a cabo su trabajo de absorción de glucosa del plasma. Si no tienen glucosa, esas células no pueden absorber del plasma, si no tienen esos receptores, las células no pueden absorber del plasma la glucosa. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de que se les una la insulina, ¿está bien? Y entonces no puede hacer su efecto. Por lo tanto, hay células insulino-dependientes. Las células que no tienen esos receptores y que no tienen problema en dejar pasar la glucosa dentro de sí mismas, se llaman células insulino-independientes. De las células insulino-independientes, las más abundantes serían las neuronas, los glóbulos rojos, ¿está bien? Son células que son insulino-independientes. Perfecto. ¿Qué hace la insulina? ¿En qué consiste la actividad de la insulina? La insulina se une a un receptor de la membrana. El receptor, junto con la insulina, tienen activan mecanismos dentro de la célula. ¿Mecanismos para qué? Mecanismos, uno, para modificar la síntesis de las proteínas. Dos, o para modificar, vamos a decir, el metabolismo de la proteína. Dos, para modificar el metabolismo de los lípidos. ¿Está bien? Y, o sea, tienen una serie de acciones que hacen esto. Y luego tres, modificación de del metabolismo de los glúcidos. En el caso de los glúcidos, la insulina, ¿qué hace? La insulina, junto con su receptor, se internalizan en la célula y en el retículo endoplásmico, ese compuesto modifica bueno, vamos a decir la actividad. Modifica la membrana, pero no importa. Modifica la actividad del retículo endoplásmico de modo tal que el retículo endoplásmico deja salir de adentro una proteína especial que se llama
subunidad 4 del transportador GLUT4. Esa subunidad 4 del transportador GLUT4 es un pedacito justamente de un transportador de membrana para glucosa. Las células insulino-dependientes tienen en su membrana un transportador que se llama GLUT4, que habitualmente está incompleto. Una de las subunidades del transportador no está en el transportador, por lo que el transportador no funciona. Para que funcione, tiene que unirse la última subunidad. Y para que la subunidad se pueda unir, tiene que liberarse del retículo endoplásmico. Quien libera su unidad del retículo endoplásmico es la insulina unida a su receptor. De modo tal que la insulina se llama translocación. O sea que ese proceso, todo esto se llama translocación. Entonces, ¿qué hace la insulina? Produce la translocación de una porción del GLUT4 para que esa porción del GLUT4 termine de formar el GLUT4 en la membrana plasmática y entonces tenga su función de transportador de glucosa. De modo tal que la glucosa pueda entrar a la célula. O sea que las células insulino dependientes necesitan de insulina para poder completar sus transportadores que están en la superficie de la membrana para la glucosa. Esa es la relación entre la glucosa que está en el plasma, la entrada de la glucosa del plasma a las células insulino dependientes y la propia insulina actuando con su receptor. O sea que la insulina en el metabolismo glucídico, la primera cosa que hace respecto al metabolismo glucídico es permitir el ingreso de la glucosa a la sangre. Para eso, la glucosa de la sangre o del intersticio, ¿sí?, a la célula. Para eso tiene que completar el transportador GLUT4. ¿Está bien? Y eso lo hace la insulina. Pero además, con el metabolismo glucídico, la insulina, no por el mecanismo directo, sino porque la insulina activa una serie de proteínas fosforilables. Por una cadena de fosforilaciones, se obtiene otra respuesta para el metabolismo glucídico. ¿En qué consiste esa otra respuesta? Número 1, se activa una enzima que se llama glucoquinasa. ¿Qué hace la glucoquinasa? Bioquímicos. ¿Glucoquinasa o exoquinasa? La glucoquinasa es una exoquinasa. Ah, porque nosotros la aprendimos como exoquinasa. Es lo mismo. Las Bueno. exoquinasas, dentro de las exoquinasas hay una que se llama glucoquinasa. Pero es lo mismo. ¿Y qué hace la exoquinasa? Comienza el proceso de la glucosa. ¿No era la que regulaba la enzima que regulaba la glucosa? Lo que hace la exoquinasa es fosforilar a la glucosa para que no se escape. Porque el transportador GLUT4 es bidireccional. Entonces yo meto la glucosa dentro de la célula y le pongo un sello de atrapada. ¿Con qué? Con un fosfato. ¿Quién le pone ese fosfato? La exoquinasa o glucoquinasa. Fosforila la glucosa y la glucosa no se puede escapar de la célula. Esa estimulación, la estimulación de esa enzima, la hace en forma indirecta, por supuesto, por una cadena de fosforilaciones, la insulina. La insulina estimula entonces la fosforilación de la glucosa. Pero no contento con eso, la insulina, no contenta con esta situación, la insulina estimula también otras enzimas que modifican la acción o la actividad de la glucosa en la sangre, en la célula. Entonces, estimula enzimas de la glucogénesis o glucógenogénesis.
¿Qué es eso? La glucogénesis o glucogenogénesis. No El confundir, glucógeno es el depósito, es el sobrante, digamos, que se almacena como depósito de glucosa. claro, no confundir glucogénesis con gluconeogénesis. Glucogénesis es lo mismo que decir glucogenogénesis. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Si yo fabrico glucógeno, estas enzimas, ¿qué hacen? Fabrican, intensifican la síntesis de glucógeno. De modo tal que la glucosa que entró a la célula, la fosforilo, y una de las cosas que puedo hacer es mandarla a glucógeno para almacenar. De modo tal que esa glucosa ya no vuelva a la sangre. Otro camino enzimático que induce la insulina es la glucólisis. ¿Y qué es la glucólisis? La glucólisis es el proceso por el cual se degrada La ruptura de la glucosa. glucosa. Todo el Degradación proceso. de glucosa. Mm. Otra forma de que la glucosa no vuelva al torrente sanguíneo. Ujú. ¿Se entiende? O sea que la insulina hizo que entrara la glucosa, hizo que se quedara atrapada adentro, hizo que se fuera glucógeno, hizo que se degradara. Todas acciones de la insulina. Por eso la insulina se dice que saca la glucosa de la sangre. Hipoglucemiante es hipoglucemiante, porque le saca la glucosa a la sangre, se la da a la célula y la manda a trabajar a la célula con esa glucosa. Entonces hace glucólisis, hace glucogénesis o glucogenogénesis, fabrica glucógeno. Pero no contenta con eso, la insulina estimula otra vía metabólica, que es la del excedente. Cuando nosotros tenemos glucosa en cantidad, la transformamos en glucógeno, pero si nos queda un excedente de glucosa, ¿en qué lo transformamos? ¿En qué se transforma el excedente de glucosa que nosotros comemos? En grasa. ¿Cómo repetir? Porque no escuché. ¿En qué? De nuevo, ¿en qué se transforma? ¿En grasa? En grasa. Y si no, prueben comer varias tortas durante toda una semana y después se pesan y se miran al espejo. Coman torta, tranquilísimo, todo el mundo va, come, morfa la torta y se mira al espejo hoy y se mira después de una semana de comer la torta y el pan. Y va a ver cómo la grasa le cuelga para todos lados. Elige el lugar, mira, se saca una foto y se ve la grasa colgando. Y dice, uy, mira cómo, ¿de dónde habrá salido esta grasa? Esa grasa se forma porque el excedente de glucosa se transforma en grasa. Quien hace o quien estimula parcialmente, por lo menos, esa transformación es la insulina, que estimula la lipogénesis. ¿Está bien? Es decir, la formación de triglicéridos con el excedente de glucosa. Se forman primero ácidos grasos, síntesis de ácidos grasos, y luego la formación de triglicéridos. Estimulado, ¿por qué? Por la insulina. O sea que es una hormona que hace lipogénesis. Y ya ahí tenemos incluso parte del metabolismo de los lípidos. Bien, lipogénesis. También puede inducir la síntesis de proteína. La insulina induce la síntesis proteica. También por caminos enzimáticos. Entonces, síntesis de proteína, síntesis de lípidos. Pero, ahora viene la otra parte. Tengo ahí toda la síntesis. Estimuló la síntesis de glucógeno, bueno, la degradación de la glucosa, para formar energía, pero para formar lípido, para formar proteína, formé síntesis, pero además la insulina inhibe la degradación de los lípidos, inhibe la lipogénesis. ¿Para qué? Para que la glucosa se quede como grasa, que no vuelva, no quiere que vuelva. Inhibe la degradación de proteína, la proteólisis. Yo te la di a vos, célula, quédatela como proteína, no me devuelvas la glucosa. Aparte vos como célula necesitás proteína, quédatela. E inhibe la degradación del glucógeno
glucogenólisis y también inhibe la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa. Todo lo que hace la insulina. O sea que la insulina no es solamente una enzima que reduce la glucemia, sino que actúa sobre todo el metabolismo en general. Bien, ahí terminamos, son 11:02. Yo termino acá, voy a cortar micrófono y video, y lo voy a dejar prendido para que ¿cómo se llama? Y lo voy a dejar prendido para que se termine de grabar. Siga grabando. Sí. Yo les dije que íbamos a hablar del tema de la clase, pero lo voy a hablar el jueves, porque no está toda la gente, y entonces como no es el horario, no quiero escuchar después, no, porque no puedo. Entonces el jueves, que es el horario de anatomía, vamos a hablar del tema de la clase de anatomía para reponer lo que habíamos hablado. El domingo no voy a poder dar charla porque trabajo el domingo y hasta tarde, no voy a llegar a dar la charla, voy a llegar como a las 11 de la noche, y me parece muy tarde para dar una charla. Así que nos vemos la semana que viene, el jueves. Muy bien, gente. Ok, Muchas gracias. gracias. Hasta el jueves. Gracias. Adiós, Hacemos una adiós. consulta. Chao. Profesor, ¿te Sí, puedo hacer sí. una consulta? Sí, podés, cómo no. Gracias. La clase pasada, ¿las va a subir a YouTube? Todas voy a subir. Ahora todo lo que tengo lo voy a subir. No alcancé a sentarme porque tengo que sentar un rato. Probablemente no hoy, pero hoy a la noche no sé, por ahí sí puedo. Y si no, mañana durante el día. ¿De acuerdo? Dale. Muchas Todo. gracias, No hay por qué. Hasta luego. Buen fin de. Gracias igualmente.